después de haber escuchado la intervención del presidente, hasta todavía presidente de la Generalitat, aunque ha anunciado su voluntad de dejarlo. No ha pronunciado, lo decíamos ahora, la palabra dimito, sí que ha hablado de dimisión porque tenía esa voluntad de dimitir desde hace tiempo. En un discurso, yo es que le estaba escuchando y me venía a la cabeza la imagen del miércoles, cuando estábamos en la Rambleta y escuchamos la declaración institucional también del presidente de la Generalitat en el día del aniversario de la Dana, y veíamos como en las primeras filas las asociaciones de víctimas, los familiares de las víctimas se echaban las manos a la cabeza cuando escuchaban al presidente de la Generalitat. Entiendo que hoy habrán hecho lo mismo después de un discurso en el que ha reconocido algún error sin entrar en más detalles, en el que ha acusado al Partido Socialista de mentir cuando él no ha dicho ni una sola verdad de lo que pasó esa tarde, en la que ha acusado, también mintiendo, de que el gobierno no está dando ningún tipo de ayuda, ha vuelto a poner en marcha todos esos bulos que han estado desmentidos y han estado desmentidos en sede judicial sobre las advertencias de la EMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Había alerta roja desde primera hora de la mañana y eso era una evidencia. Hemos visto incluso imágenes de la exconsellera Salomé Pradas mirando un mapa y preocupada por el barranco del Pollo, a pesar de que ha dicho hoy el presidente de la Generalitat que, claro, que el pollo estaba seco. Ha sido una recopilación de todas las mentiras utilizadas durante todo este tiempo, sin ninguna autocrítica, más allá de esos errores que reconoce haber cometido, como no dejar su agenda al margen, y sin entrar en detalle todavía ni dar ninguna explicación de lo que hizo él la tarde de la Dana. Ya hay dimisión del presidente de la Generalitat. Entendemos que se activará ahora el plan con esas consultas del presidente de las Corts para un nuevo candidato. Veremos quién es el nombre de este nuevo candidato, que tendrá que someterse a votación y para lo cual va a necesitar la ayuda de Vox, el Partido Popular. Antón, ¿qué te ha parecido? Bueno, la víctima es él, ¿no? Es la conclusión a la que uno tiene que llegar después de su comparecencia. Yo creo que yo hacía años que no sentía tanta vergüenza ajena, tengo que decirlo. O sea, ha habido momentos que era doloroso seguir escuchando a Carlos Mazón dar semejante espectáculo de inmoralidad y de falta de dignidad personal en una comparecencia diseñada fundamentalmente para convencernos de que él es la gran víctima de lo que ha pasado. No las víctimas, no las familias, no, la gran víctima es él. Es la víctima de una enorme conspiración entre la meteorología, los medios de comunicación, el Partido Socialista y esa mala persona. Yo creo que el momento culminante es cuando nos dice que hay que saber distinguir entre un hombre que se equivoca y una mala persona. Elijan ustedes a cuál de los dos es Carlos Mazón, ¿no? A partir de ahí, yo sinceramente creo que lo que hace el Partido Popular es abonarse, seguir abonado al desastre. En este momento la decisión que acaba de tomar no le quita la carga tóxica que supone Carlos Mazón, que ahí va a seguir al menos durante unos días más. Abre una situación de interinidad compleja donde el candidato que apuntaba, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Valencia, pues según tengo entendido, no puede ser candidato. Déjame un momento, Antón, porque queríamos conocer la primera reacción. Vuelvo contigo ahora mismo. Sí. Y como tenemos dificultades con la conexión, quería esa primera reacción de Rosa Álvarez, la representante de las víctimas, que estuvo con nosotros el miércoles en la Rambleta en ese primer aniversario. Rosa, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Has podido seguir la intervención de Carlos Mazón? Sí, en el coche, porque estoy a punto de coger el AVE. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con Antón Losada. Dolorosa, indigna declaración, pero bueno, en su línea. Se va haciéndose la víctima, mintiendo, culpabilizando al gobierno, culpabilizando a la ciencia que él y su consejo dieron la espalda. Nadie le ha culpabilizado de toda esa retahíla de casi 15 minutos de daños materiales que ha enumerado, sino de las muertes de 229 personas. Sigue instalado en la mentira y efectivamente, pues eso, la víctima parece que sea él. Ha nombrado varias veces a su familia. Nosotros en ningún momento hemos hablado de su familia. ¿Repara algo esta dimisión ahora, un año después, Rosa? A ver, él no ha dimitido, no lo ha hecho dimitir su partido, lo hemos hecho dimitir las familias de las víctimas y toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha dado aliento y cariño, pero bueno, se va de la peor manera posible. Algo hemos conseguido esa primera fase, pero esto no se acaba aquí ni muchísimo menos, y además se ha ido de la peor manera posible.
y ha dicho que no, que hay que, algo así como que hay que diferenciar entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. La mala persona es él, y eso no es un error. Dejar morir a 229 personas de momento no es un error. Él es una mala persona, lo demostró al día siguiente y lo sigue demostrando un año después. No puede ser más indigna las declaraciones que ha hecho. Dice que él continuó con su agenda política. Comer con una periodista que no estaba en su agenda ni política, ni de ninguna manera, no es una agenda política. Mira, es que que el deporte nacional ha sido llamarle asesino y que se ha utilizado dinero y presupuestos. No, las familias le hemos llamado asesino, homicida. No ha habido ningún dinero para llamarlo así. Es el dolor de las víctimas. Ha infravalorado el dolor de las víctimas y por eso se ha visto en esa situación. Tenía que escuchárselo en el funeral, lo mismo que le hemos dicho cada mes y cada concentración. No nos ha escuchado. Tenía que escucharlo la jefatura del Estado. Discúlpame, pero es que es indignante la manera de irse. Te entiendo perfectamente, Rosa. Yo recordaba esa imagen vuestra cuando lo escuchábamos el miércoles todos juntos desde la Rambleta, que os pusisteis las manos a la cabeza, y yo os imaginaba hoy, cada uno y cada una en donde estéis, poniéndoos las manos en la cabeza escuchando esta intervención de Carlos Mazón, que os ha dicho que él hubiera dimitido antes, que él que él tenía voluntad de dimitir antes. Esto no lo percibisteis en ningún momento, ¿verdad? No, voluntad personal. Dice que hubiera dimitido hace tiempo. ¿Y quién se lo ha impedido? Vamos a preguntarnos quién le ha impedido que no dimitir. Si se lo hemos pedido por activa, por pasiva, de todos los modos, entonces ¿quién se lo ha impedido? ¿Feijóo? ¿Abascal? ¿Llanos? ¿Quién se lo ha impedido? Por cierto, que dice que no pidió el nivel 3 porque nadie nos iba a prestar más ayuda. No pidió el nivel 3 porque en ningún momento querían perder la reconstrucción, que es donde está todo el dinero, y no las familias. Acusado también el gobierno. Puede ser muchas cosas, pero para nada es ingenuo, que ha dicho que es ingenuo. No, ingenuo no es, para nada. Acusado, digo, también. Que ha acusado también al gobierno de no estar dando ningún dinero para las ayudas. A ver, la primera indemnización que recibimos los familiares fue la indemnización que ojalá no hubiéramos tenido que recibir nunca por fallecimiento, en concreto en enero. En concreto yo, el viernes 3 de enero. Porque todas las familias que solamente éramos, vamos a llamar esa palabra horrorosa, beneficiarios, la recibimos el 3 de enero. Ellos no han reconocido a sus muertos, a los muertos de Mazón y de su consell. No han dado ni un céntimo por ninguna vida. Han reconocido daños materiales, por cierto, poquísimo, da igual el tipo de daño que tuvieras en los enseres, y han reconocido el daño de vehículos. Por las vidas no han reconocido ni una, porque reconocer las vidas era reconocer sus muertos. Rosa, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que sé que vas en un coche camino a la estación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Sánchez. Muchísimas gracias a Antón Losada, porque ha puesto en palabras lo que pensamos las víctimas. Muchísimas gracias. Un beso a ti, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Antón, no sé si querías añadir algo más, que te interrumpa. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Rosa y acompañar en el dolor y en la indignación a todas las víctimas. No quería añadir la lectura política. Hombre, el objetivo de una dimisión es cerrar el proceso, cerrar la crisis. Esto no cierra nada. Esto quita a Mazón de la ecuación, vamos a ver a dónde lo quita exactamente. Pero vamos a intentar aclarar en qué situación queda, porque él tampoco no ha aclarado mucho de lo que va a hacer. Es que no ha dicho ni que dimitía. No, de hecho no ha pronunciado ni la palabra. Bueno, cuando no se pronuncia un verbo tan claro como dimitir es por algo. Entonces la declaración ha sido convenientemente ambigua y confusa, excepto en una cosa, en decir que la víctima es él y los culpables somos todos los demás. Pero en términos políticos, o sea, el objetivo fundamental de una dimisión es cerrar una crisis. Esto no cierra nada. Se abre un periodo de interinidad que vamos a ver cómo resuelve en términos políticos el Partido Popular, porque parece que el favorito de la tecnoestructura valenciana ni siquiera es diputado, a diferencia de la favorita de Génova, que parece que es la alcaldesa de Valencia, y te pone en manos de Vox. Pues el Partido Popular se acaba de poner en Valencia en manos de Vox. Sí. Y eso significa ponerse en manos de Vox en toda la política española. ¿O qué creen? ¿Que va a desaparecer el tema de la Dana y el tema Mazón porque Carlos Mazón haya, entre comillas, dimitido? No. No solo no saca el tema de la agenda política y la agenda mediática, sino que lo va a reforzar todavía más. O sea, porque ahora, imagínate las próximas semanas, especulaciones, quién va, quién no va, la investidura, qué va a hacer Vox, dónde no hacer Vox. Te acabas de poner en manos de Vox
en el arranque del ciclo electoral más importante de tu vida. Cristina. Esa era una de las cuestiones por las que hace un año, aunque no había ciclo electoral, optaron por la continuidad de Mazón, precisamente porque tanto ir a elecciones lo consideraban suicida, como que elegir un nuevo presidente les volvía a poner de manos de Vox, y además habría un periodo de interinidad en un caso y en otro hasta que se eligiera un nuevo presidente, que entendieron que no era entonces lo que necesitaba una comunidad y sobre todo una provincia, Valencia, que en un estado total de emergencia social y económica. Esa fue la reflexión que se hicieron entonces y esa fue la salida que se encontró a una situación indeseable, ¿no? Que había sido pues la gestión de la Dana. Ese es el tema, que queda en manos de Vox, estaba en manos de Vox, vuelve a quedar en manos de Vox, pero igual que si se celebrasen elecciones, iba a volver a quedar en manos de Vox. No hay ningún sondeo que diga que Vox queda fuera de la ecuación. Yo lo que sí creo que la desaparición que el hecho de que Mazón deje de ser el presidente de la Generalitat alivia un poco la situación y la presión sobre el gobierno de la Generalitat y sobre su persona. Sin ninguna duda lo creo. No nos ha aclarado quién le sustituye, parece que va a ser el secretario general del Partido Popular en la comunidad, que es una fórmula transitoria hasta que se celebren las nuevas elecciones, y entonces ya se verá si la candidatura es de Vicente Mompó o de la candidata favorita de... ¿Crees que Vox va a apoyar esa interinidad, ese candidato interino? Claro, pero esta era la situación, pero del mismo modo que Vox hubiese podido poner problemas en el caso de ir a una nueva escenario electoral. Si es que al final pasas por Vox sí o sí. Pues entonces pasa cuanto antes. Haya elecciones o no haya elecciones. Pero claro, si vas a pasar por Vox, pasa cuanto antes. Claro, pues va a pasar cuanto antes, mucho antes de que hubiera una convocatoria electoral, porque eso necesita un periodo de 54 días, en fin. Alargas muchísimo más el proceso que si se elige un nuevo presidente. Déjame, voy contigo, Joan, pero por intentar aclarar, como ha quedado claro que dimitía, pero no ha convocado elecciones, con lo cual aquí estamos hablando de esa posibilidad de que haya esa otra persona que no ha dicho el nombre también, tampoco, que se tendrá que someter a la votación en las Corts Valencianas, pero claro, ¿en qué situación queda él? Y esto, Julián, tampoco queda claro, o él no lo ha desvelado al menos. Él se queda como diputado, ¿en qué situación queda él? Claro, es una de las principales incógnitas a esta hora. Todo apunta, con este escenario que estáis describiendo y con esa intervención de Carlos Mazón de hace unos minutos, todo apunta a que va a mantener el acta como diputado autonómico en el Parlamento Valenciano, es decir, diputado raso, mientras el Parlamento Valenciano y el grupo parlamentario escoge entre los diputados, porque solo puede escoger entre los diputados a un presidente. De esa ecuación, entonces se cae también el presidente de la Diputación. Sí, claro. En efecto. Podrían ser solo diputados o diputadas. Pérez Llorca y la alcaldesa de Valencia. Esos son los nombres, en efecto, esos son los nombres que se barajan. Parece que no disuelves para seguir aforado. Termina, Julián. Parece que no disuelves para seguir aforado. Julián. Claro, esa es una de las claves. Y luego otra cosa también es cómo queda la dirección del partido, pero es otro negociado. Bueno, independientemente, quedaría como diputado raso, es decir, que podría acudir a las sesiones del Parlamento, aunque me imagino que no lo haría, ¿no? Pero acordaos que las mayorías son muy, muy delicadas en el Parlamento Valenciano, son muy ajustadas y por lo tanto todos los votos son necesarios, ¿no? En cualquier caso, esa es la situación. Tendría que elegirse un presidente y yo evitaría hablar de un presidente interino o presidenta, porque lo ha dicho Mazón, tiene que liderar lo que queda de reconstrucción. Es decir, estamos hablando de una presidencia de casi 2 años hasta las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2027. Es decir, es casi el mismo tiempo en el que Mazón ha estado presidente, ha sido presidente desde el mayo del 23. Por lo tanto, es una presidencia a la que Mazón aludía, que va a tener que liderar lo que queda de reconstrucción, no es una interinidad al uso, ¿vale? Uh-huh. Y eso, ya digo, esos nombres que habéis mencionado son los principales que están en el punto de salida, pero el problema es que alguno de esos nombres no despierta simpatías en Vox. Claro. Y volvemos un poco a lo que decíais antes, ¿no? Esa participación activa de Vox, que no es de ahora, es que viene siendo presente durante toda la legislatura, y recordemos además que Vox forma parte de los gobiernos de las principales ciudades de la Comunidad Valenciana junto al Partido Popular, es decir, que el puzzle es más complicado. Bastante complejo. Sí, más complicado. Es bastante complejo. Él ha dicho nuevo presidente en su comparecencia. Sí, ha hablado masculino. Ha hablado masculino. Uh-huh. Julián, no te vayas lejos y cualquier cosa que nos quieras contar pides paso. Joan, perdona, que era tu turno. Sí, solamente remarcar lo que ya han dicho mis compañeros hoy en el abierto, ¿no? Esa lógica retórica y cínica
esa mezcla de cinismo y de retórica que ha utilizado, que además, como ha dicho muy bien Rosa antes, en la lista de afectados por la Dana no ha mencionado, en esa lista no ha mencionado en ningún momento a los fallecidos, ¿no? Bueno, pero ahora ¿qué? ¿No? Yo creo que quería recordar alguna cosa. Fue la primera comunidad autónoma después de las elecciones de mayo del 25 en que se hizo el acuerdo con Vox, incluso sin permiso, por así decirlo, del Partido Popular, fue Mazón y en la Comunidad Valenciana. O sea, desde entonces la relación Mazón-Vox ha sido muy significativa. Este es un elemento que hoy creo que también lo ha recordado al acabar con la mayoría, explicando lo que la mayoría había hecho. Nunca ha hablado del Partido Popular, ha hablado de la mayoría. Y luego otro aspecto también importante, que es se tiene que elegir a alguien que sea diputado. Esto, digamos, elimina algunos candidatos. Y además recordemos que para complicar más las cosas en relación al Partido Popular, tiene a Francisco Camps haciendo campaña por su cuenta como candidato a la comunidad. Por lo tanto, digamos, hay conflictos en el interior del Partido Popular sobre quién va a ser el candidato para las próximas elecciones, quién va a ocupar transitoriamente la posición de Mazón y además, digamos, cómo conseguir que Vox, digamos, no imponga su hegemonía en este proceso. Es decir, la situación yo creo que es complicada porque parece que Mazón se inclina por Pérez Llorca, la dirección del Partido Popular se inclina por la alcaldesa de Valencia y falta ver un poco cómo acabar esa correlación de fuerzas. Por tanto, yo diría que la situación no ha acabado ni mucho menos, está empezando, ¿no? Y que Vox no dé una patada a la mesa. Exacto, lo digo porque, claro, que es Vox, lo lógico. Claro, lo primero que tiene que hacer Vox es refrendar al candidato o la candidata que ponga el Partido Popular. Fijaos lo que ha hecho en Extremadura y está haciendo en Aragón, ¿no? Claro, que Vox diga, pues mira, yo no refrendo a este candidato, nos vamos a unas elecciones porque habría 2 meses y se tendrían que convocar elecciones con un Vox, insisto, en claro ascenso, tanto a nivel nacional y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Vox solo puede ganar. O sea, para ellos es un win-win. Pero parece que eso lo estamos descubriendo ahora. Es que esa es la reflexión de hace un año. Abrimos un periodo electoral con todo lo que conlleva de interinidad en un momento de emergencia total, o investimos un nuevo presidente, lo que suponía, ya estaba entonces roto el gobierno, quiero recordar el gobierno de coalición, o elegimos un nuevo presidente en lo que supone de reiniciar una negociación con Vox. Es que ese era el dilema político enorme que se tenía hace un año. Lo que ocurre es que ya la situación se ha convertido en insostenible. Para el Partido Popular es peor ahora, digamos. Sí, se ha convertido en insostenible, efectivamente, porque es verdad que está la presión de las víctimas. Posiblemente si no hubiera acontecido lo que pasó el miércoles, estaríamos en otro escenario político. O sea, que tiene razón la representante de las víctimas que ha hablado diciendo le hemos hecho dimitir nosotros, porque si eso hubiese transcurrido de otra manera a lo mejor no estaríamos en esta situación. Pero no olvidemos, insisto, también la situación judicial. Además, la jueza de Catarroja ha pedido, aparte de la declaración de Vilaplana, ha pedido, por ejemplo, el listado de las llamadas que hizo y que recibió Mazón en aquellas horas. O sea, que es que un año después la situación no ha hecho más que enredarse aún más. Pero sí, exactamente, es que ahora dependen de Vox, dependían hace un año de Vox y dependen ahora de Vox. Vox ya en su momento planteó, y lo publicamos lo adelantamos en El Independiente, que se abrieron a la posibilidad de elegir a un nuevo presidente, pero vetando a María José Catalá. Que, bueno, ahí hay una guerra interna, lo estabais comentando, lo hemos comentado antes, de que hay una guerra interna bastante potente. Y en aquel momento el PP decidió no abrir un proceso de negociación con Vox, porque evidentemente Vox iba a subir la apuesta. Lo que ocurre es que un año después, un Vox que está mucho más fortalecido, no solo en Valencia, sino en toda España, el escenario es peor, claro. Sino en toda España, posiblemente suba aún más la apuesta de lo que lo hubiera subido hace un año, cuando no estaba tan fuerte como ahora. Es que además está el elemento Vox, que ahora está muchísimo más fuerte. No es el mismo Vox ahora que el Vox de antes. No es el mismo Vox porque los sondeos nos dicen que está muy, muy crecido. Antón, ¿qué ibas a decir algo? Iba a decir que Vox ya está anunciando lo que va a hacer. O sea, ¿quién es el apoyo más firme que ha tenido Mazón en las últimas 24 horas? Santiago Abascal.
¿Por qué? Porque a Santiago Abascal Carlos Mazón era un regalo que le daba la dirección del Partido Popular. Entonces ahora acusas al PP de entregar la cabeza de Mazón porque te lo pide la izquierda. ¿Y tu siguiente paso cuál va a ser? ¿Apoyar el candidato traidor que sustituya a la víctima Mazón? Hombre, ni Santiago Abascal sería capaz de explicar eso. Es que el dilema siempre ha sido el mismo, Mazón o elecciones. Has tenido un año para prepararlo, no lo has preparado porque confiaste en la carta Mazón. Bueno, ahora quitas a Mazón, ¿qué opción te queda? Elecciones. Es que aquí lo que estamos viendo, la diferencia entre que las elecciones sean convocadas hoy, cuando tú controlas el proceso, o dentro de 2 meses o 3 meses. Donde ahora, decía antes Cristina, el alivio de que Mazón salga de la presidencia, ¿no? Bueno, saldrá de la presidencia, pero no de los medios de comunicación y de los titulares. Y segundo, ahora añades otro esperpento que vamos a vivir ahora. Vamos a ver cómo son las negociaciones entre el PP y Vox en Valencia. Es que es absurda esta decisión. Y en medio Extremadura y Aragón. Claro, exacto, con unas elecciones en Extremadura. Por eso decía yo antes, no es que te pongas en manos de Vox en Valencia. Alberto Núñez Feijóo, tolerando esto, permitiendo esto, aconsejando esto, lo que sea que haya hecho, yo creo sinceramente que la dimisión de Mazón estaba cantada desde el día que Alberto Núñez Feijóo dijo lo de señor Mazón, y lo de las víctimas lo precipitó, y algo conozco a Alberto Núñez Feijóo. Se ha puesto en manos de Vox en toda la política española. Es que estamos otra vez, ¿os acordáis antes de las elecciones generales cuando pactaron con Vox en Valencia? Sí, es que estamos otra vez en el mismo escenario. Pero con un Vox diferente, ¿eh? Sí, con un Vox mucho más crecido. Y tú trasladando la sensación de que no controlas nada. Claro. No controlas nada. Déjame que Julián quiere contarnos algo sobre la elección del nuevo presidente. Julián. Sí, no, un poco por lo que estáis comentando y profundizando en lo que dice Antón, porque ahora mismo descartamos ese adelanto electoral. Pero ojo, es que se podría producir en 2 meses y os recuerdo la dinámica, el mecanismo. La presidenta del Escorts ahora tiene que contactar con los portavoces de todos los grupos y proponer a un candidato o candidata. Bueno, ese candidato debe conseguir la mayoría absoluta en primera votación o la mayoría simple en segunda votación para convertirse en presidente. Y en ambos casos necesita el apoyo de Vox. Desde la primera votación, los diputados tienen 2 meses para elegir a un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat. Y si no se consigue ninguno de esos 2 momentos, se acabarían convocando igualmente elecciones anticipadas. Es decir, que es que los tiempos los tiene sobre la mano, los tiene Vox ahora mismo. Vox, claro. Ahora el siguiente paso, una vez, entiendo, Julián, una vez formalizada la dimisión, el presidente de las Corts tiene que reunirse con los posibles candidatos, ¿no? Pero esto no sabemos, o sea, ¿sería a partir de ahí o de la primera votación cuando se activan los 2 meses? Claro, se tiene que formalizar primero con la publicación oficial la dimisión del presidente de la Generalitat, se activaría ese mecanismo en el que la presidenta del Escorts, que es de Vox, recordemos, Llanos Massó, tiene que convocar a todos los portavoces esa ronda de contactos para ver qué nombres se ponen sobre la mesa y a partir de ahí pues hacer una convocatoria de un pleno extraordinario del Parlamento Valenciano para someter a votación esas propuestas. Recordemos que a las 9:30 estaba prevista la declaración en el juzgado de Catarroja de la periodista Maribel Vilaplana, la que estaba comiendo con Mazón en el Ventorro el día de la Dana, que la jueza de momento no la iba a citar para que declarara, pero fue la Audiencia Provincial de Valencia la que le dijo a la jueza que sí, porque podía dar pistas o podía dar detalles de cómo fue esa sobremesa o ese rato que compartió con el presidente de la Generalitat para conocer el nivel de conocimiento que tenía Carlos Mazón de lo que estaba pasando ese 29 de octubre. Ya hace rato, porque son las 10, antes de las 9:30, Adrián Sánchez ya había llegado Maribel Vilaplana al juzgado. Sí, sobre las 9 de la mañana ha llegado, la veíamos seria, tensa, sin decir ni una palabra, aunque le hemos preguntado a muchísimos medios que estábamos aquí en la puerta. Nos cuentan desde dentro que ya ha empezado la declaración como testigo, explican que está muy nerviosa, que solloza de forma constante y el interrogatorio ha empezado por el ticket del parking, que es clave porque demostraría la hora hasta la que estuvieron juntos el todavía presidente Carlos Mazón y la periodista. Ella ha explicado que no tiene ese ticket, pero se ha comprometido a buscar y aportar el justificante del pago con la tarjeta de crédito. También ha dicho ante la jueza hasta ahora que no tiene amistad con Mazón, tampoco enemistad. Continúa esta declaración en la que Vilaplana, recordemos, tiene la obligación de decir la verdad y de responder a todas las partes, que son muchas, porque además de la jueza, la Fiscalía, hay 13 acusaciones populares, decenas de acusaciones particulares y las defensas de los 2 investigados. Por ahora continúa esta declaración en la que, insistimos, Maribel Vilaplana está muy nerviosa y con
muchos nervios e incluso nos cuentan tiene que parar a veces porque no puede continuar. Pues está declarando, gracias Adrián, volveré contigo cuando haya novedad, está declarando ahora mismo la periodista Maribel Vilaplana. No ha hecho ninguna mención en esos errores que ha reconocido haber cometido el presidente de la Generalitat, no ha hecho ninguna mención a lo que pasó en aquellas horas, que ustedes ya saben que desde hace un año es la pregunta constante. Cuéntenos qué pasó, cuéntenos los tiempos, porque como lo hemos ido sabiendo por capítulos, nunca por él solo ha ido cambiando de versión a medida que se iban conociendo nuevas versiones. Él sigue sin aclararlo, de hecho ha hablado de la agenda así en general, pero no ha hecho mención a lo que pasó, que es donde está evidentemente el foco de atención y es lo que está por lo que está la jueza de Catarroja ahora mismo interrogando a la periodista Maribel Vilaplana. Vamos a buscar reacciones políticas más allá de la de las víctimas. Después hablaremos con el portavoz de Compromís, hablaremos también con Diana Morán, pero ya hay una primera reacción del Partido Socialista, Ana Fernández Vila, a la dimisión de Carlos Mazón. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Sí, en el PSOE, primero, por ahora, lo que nos dicen en privado fuentes del PSOE es que esta decisión de Mazón obviamente no es la que esperaban, ¿no? Reciben con mucha frustración este anuncio de dimisión sin convocar elecciones porque creen que el PP es lo que debería de hacer, llamar a las urnas. Si no se convocan elecciones, lo demás será un parche, un tejemaneje para que todo continúe igual, dicen desde Ferraz, y sobre todo creen que esto llega un año tarde, que Feijóo llega un año tarde en pedirle responsabilidades a Mazón. Dicen en el PSOE que el PP está dando un espectáculo lamentable para tapar las mentiras del todavía presidente valenciano y también la complicidad de Feijóo con él. Y hace unos minutos le acaban de preguntar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un desayuno informativo en el Ateneo y también criticaba esa decisión de Mazón de dimitir sin convocar elecciones. He dicho antes que me parece que están gestionando la crisis política como gestionaron la Habana, ¿no?, en su día. O sea, realmente con poca pericia, ¿no?, por ser amable. Poca pericia. Yo creo que institucionalmente deberían de tener otra respuesta. Si alguien ha decidido dimitir, pues tiene que dimitir. Que parece que están esperando a que el partido, ¿no?, lo que el acuerdo. Es un poco, en fin, anómalo. Pero bueno, eso se va a sustanciar. Lo importante es que a mí me parece que esta es una situación bastante proclive a que hubiera unas elecciones. Eso parece que es bastante evidente. Por cierto, después de estas palabras, Zapatero le dejaba un recado a su partido, al Partido Socialista y a Compromís. Ha dicho que lo más importante hoy es ver qué respuesta da la oposición, qué respuesta dan los socialistas y Compromís, porque dice Valencia, la sociedad valenciana está esperando una alternativa. Se ha quedado hoy ahí el expresidente, no ha mencionado en qué está pensando. Es cierto que durante este año los socialistas han descartado, por ejemplo, impulsar una moción de censura, como les pidió Compromís, alegando que no dan los números, que Vox siempre ha sostenido al presidente Mazón. Veremos cómo transcurre la actualidad y cómo transcurren los acontecimientos en los próximos días. Pues gracias, Ana. Voy a hacer una pausa. A la vuelta vamos con cómo respira el Partido Popular y también con novedades de la declaración de Vilaplana, porque se van conociendo los detalles y los datos que la periodista que comió con Mazón el día de la Dana está dando en el interior del juzgado de Catarroja. Vamos a volver ahora al juzgado de Catarroja, Adrián Sánchez, porque vais conociendo detalles de lo que está contando Maribel Vilaplana en el interior. Sí, conocemos algunos detalles más. La periodista ha contado que quedaron directamente en el restaurante, en el Ventorro, ese 29 de octubre. A las 3 de la tarde llegó Carlos Mazón. Fueron a un reservado que está en la planta de arriba de ese restaurante y estuvieron durante esa comida y la sobremesa solos, sin nadie más en ese reservado. Explica Maribel Vilaplana, según nos cuentan fuentes del interior de la declaración, que en ese reservado entraba solo el dueño del Ventorro, que en un momento incluso le llegaron a entregar al presidente un sobre para que firmara unos papeles. Dice Maribel Vilaplana que esa es la prueba de que no estaba incomunicado. También afirma que el todavía presidente, tenía el móvil constantemente escribiendo, que interrumpía la comida y que normalmente después de esas interrupciones luego seguían. Es lo que nos cuentan desde el interior. Recordemos que está siendo una declaración complicada porque Maribel Vilaplana se encuentra en un estado anímico complicado, pero se ha comprometido
comprometido a aportar el pago por tarjeta del parking, que demostraría la hora hasta la que estuvieron juntos. También ha dicho que dará el número de su matrícula, la matrícula del vehículo, para que el juzgado oficie a la empresa que gestiona el parking para que aporte la hora de entrada y de salida. Eso es lo que nos sigue llegando desde el interior de estos juzgados. Pues volveremos contigo cuando tengas novedades, detalles de la declaración de ahora mismo. Empezaba a las 9:30 de la mañana, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de La Habana, y conocíamos ya las primeras reacciones del Partido Socialista. Vamos a ver cómo respira el Partido Popular después de la intervención de Carlos Mazón. Recordemos que es una intervención que viene propiciada por esas conversaciones que mantuvieron ayer Carlos Mazón con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Julia Molina, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en Génova, donde se espera la llegada de los dirigentes del Partido Popular y de algunos varones, aunque son varios los que van a asistir de manera telemática, y se van a ahorrar así el desfile frente a los periodistas que llevan ocupando la puerta de la sede del PP. Va a ser a partir de las 12, cuando Feijóo se va a dirigir a su Junta Nacional y previsiblemente dará explicaciones sobre el futuro de la Comunidad Valenciana y sobre esas conversaciones que mantuvo ayer con el presidente de la Generalitat y que han llevado a Mazón a dimitir. Sobre la mesa está la elección del sucesor, que va a tener que salir inevitablemente entre los diputados del Escorts si no hay elecciones, y se va a tener que negociar con Vox, que es un partido con el que Génova pues no mantiene la mejor relación desde hace unos meses. Pues Julia, gracias. Vamos a ver cómo se pronuncian y cómo se desarrolla esta mañana. Volveremos a Génova en cuanto tengamos novedades, porque decíamos, no se da por cerrada la crisis en la Comunitat Valenciana, y eso es evidente, pero Cristina, en el Partido Popular tampoco. Es decir, yo no sé cómo fue el tono de la conversación de ayer entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, pero yo creo que hoy, si Feijóo estaba viendo la tele o nos estaba escuchando a nosotros, cosa que dudo un poco más, y estaba escuchando la intervención de Mazón, muy satisfecho tampoco se habrá quedado. Hombre, se habrán pactado las condiciones de la salida, y el hecho de que Mazón lo anunciara hoy, pues yo creo que es un síntoma de que han decidido dejarle el protagonismo del día. Fijaos que es un día donde tenemos que se inicia el juicio contra el fiscal general del Estado, y se acaba de conocer que el Supremo pide el procesamiento de Ábalos, de Koldo y de Santos Cerdán por el tema de las mascarillas. Pero una vez más, Mazón hace saltar por los aires cualquier estrategia de los populares. Pasó nada más celebradas las elecciones locales y autonómicas, cuando pactó de inmediato con Vox, y eso efectivamente afectó a las posibilidades electorales de Feijóo. Y ahora, en mitad de un proceso judicial tan convulso, pues Mazón vuelve a acaparar todo el interés. Yo insisto, yo creo que si Mazón sale de la ecuación, la cosa se alivia mucho. Lo que ocurre, claro, que no nos han... Yo pensé que como poco ya nos despejarían todas las dudas, si se queda o no como diputado autonómico. Incluso se hablaba de la posibilidad de que le hicieran senador para no dejarle tirado, porque es verdad que la sombra de Rita Barberá sigue planeándose en el PP valenciano. ¿Quién le sustituirá? Yo me imagino que a lo largo del día de hoy todo eso quedará aclarado. Mira, antes de hablar, de que habléis de esto, tanto Antón como Joan, voy a volver al Partido Popular. David Junquera, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te dicen fuentes del partido? Bueno, ahora mismo hay hermetismo en lo que es la cúpula del Partido Popular, a la espera de esa reunión de la que hablaba Julia Molina de las 12, ese Comité Ejecutivo Nacional en el que Feijóo reúne, como suele hacer todos los meses, a los varones regionales y a la alta plana mayor del partido. Se da por descontado que Feijóo hablará allí de lo sucedido y que también podrá darnos alguna pista más, ¿no?, de lo que va a pasar, sobre todo dentro del partido, porque esto tiene dos vertientes. Hay muchas incógnitas de lo que va a pasar en el Parlamento, en el Corts, pero también hay muchas dudas de lo que va a pasar a nivel interno en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Ya estabais contando que este fin de semana han empezado un poco a afilarse, por así decirlo, los cuchillos, ¿no?, con gente que se iba posicionando de cara al futuro del partido y del gobierno de la Generalitat. Y claro, Génova tiene que ordenar todo eso, ver cómo y cuándo convoca un congreso del PP valenciano que tenía que haberse celebrado a principios del verano pasado y que se había prorrogado sine die. Hay que ordenar el partido, y ahora mismo lo que nos dicen los pocos que hablan es que hay una sensación de alivio porque se da un paso
paso que llevaba demorándose mucho tiempo, pero también hay muchas dudas de cómo va a ser esa salida de Carlos Mazón, de cómo se va a articular en la sucesión, si va a poder salir todo como Génova y como el PP y el propio Mazón y su entorno querrían, ¿no? Que se pueda colocar ahí a un sustituto y que Vox le dé el plácet, que le dé el visto bueno y poder aguantar hasta 2027 sin tener que convocar elecciones. Ese era el escenario que no se quería, ¿no? Porque no estaba garantizado un buen resultado y eso podía dar al traste con el resultado electoral. Ahora mismo de otras convocatorias que sí tenemos en mente, como la comunidad como Extremadura, o como la comunidad de Castilla y León y más adelante Andalucía. Entonces, ahora mismo lo que nos dicen los pocos que hablan es eso, que la sensación es de alivio, aunque quedan muchísimas dudas todavía por despejar, y que bueno, que es verdad que Vox lo va a poner complicado, pero que si Vox al final aboca a la Comunidad Valenciana a unas elecciones, pues serán ellos los que lo tengan que explicar, ¿no? Que podría ser un buen punto de salida, un buen despegue, pues decir que vamos a estas elecciones porque Vox lo ha querido así. Mazón en su comparecencia ya ha apelado mucho a la mayoría existente, ¿no? A la composición que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Esa es la idea del Partido Popular, y también ha gustado en las fuentes que hemos consultado, ¿no? Pues esa reivindicación que ha hecho Mazón como para dejar claro que él no es el único culpable de todo lo que ha pasado en este año ni de lo que pasó la noche de la Dana. Entonces, en el Partido Popular, por lo menos en las voces que hemos consultado, hay satisfacción porque se empieza a mover algo que estaba enquistado. La satisfacción no es plena porque faltan muchas dudas por resolver y bueno, porque nadie sabe tampoco cómo va a terminar esta aventura que comienza hoy, que ha comenzado con la declaración de Carlos Mazón. Tendremos que estar muy atentos a las palabras de Feijóo, que hoy quería hablar de otra cosa, quería hablar del fiscal general del Estado, pero entendemos que no va a poder. Entendemos que va a tener que aclararnos algunas dudas, o por lo menos empezar a ordenar el día 1 o el día 0 después de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana y también en el Partido Popular de la Algo va a tener que decir de Carlos Mazón en esa intervención Alberto Núñez Feijóo. Junquera, quedamos a la espera de novedades. Gracias. A partir de las 12 le escuchamos. Recordad que es un discurso del que vamos a ver un trocito en directo y sin posibilidad de preguntas, en principio, salvo que de repente coloquen una rueda de prensa, que no suele ser lo habitual en estos congresos. Bueno, tampoco se le ha podido preguntar ni hoy ni el miércoles cuando intervino en el primer aniversario de la Dana a Carlos Mazón. Junquera, hasta ahora. Un abrazo. Escuchando cómo respira el Partido Popular, decíamos, Antón, y escuchando también lo que nos contaba ahora David Junquera, que muy tranquilos no tienen que estar, es decir, que pueden sentir la sensación de alivio de que, bueno, se han quitado de en medio a Carlos Mazón, que era donde se centraba el foco de toda la crítica y de toda la polémica, pero a partir de ahora sabe un escenario absolutamente muy poco cerrado, es decir, que puede pasar cualquier cosa a partir de ahora. Es que el alivio, la sensación esta de alivio les va a durar hasta las portadas de mañana. Esto es como si te está dando un infarto y te tomas una aspirina. No sé si te da sensación de alivio o no, pero el infarto te sigue dando. Es decir, la decisión, decíamos antes, las dimisiones se hacen para cerrar una crisis. Esta no solo no la cierra, sino que abre un periodo de interinidad indeterminado en la política valenciana. En el momento que más necesitas un gobierno fuerte, capaz de liderar la reconstrucción, tú ahora te vas a meter en una negociación donde no tienes cartas para negociar, porque todas las cartas las tiene Vox. Habrá elecciones si Vox quiere, no habrá elecciones si Vox quiere, seguirá la reconstrucción si Vox quiere, no, es que no dependes, ya no controlas. Lo único que tenías a tu favor, que era que los tiempos los controlabas tú, se lo acabas de entregar a tu principal rival político en tu espacio. Y el segundo objetivo de una dimisión en estos términos tiene que ser demostrar liderazgo. Y lo que acaba de hacer el Partido Popular no solo no demuestra el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, sino que lo cuestiona claramente. Por comparación, Extremadura, liderazgo. No hay presupuestos, convoco elecciones, refrendo lo que hace mi candidato. Y dan sensación de liderazgo los dos. Aquí, sensación de caos. La sensación que uno tiene desde ayer hasta hoy es que el Partido Popular en este momento es un caos total, donde nadie sabe exactamente quién toma las decisiones ni por qué. Y no es imposible explicar racionalmente qué es lo que acabamos de ver en la locución de Carlos Mazón, porque si vas al fondo del discurso de Carlos Mazón, la conclusión es, él lo hizo todo bien, pero aún así va a dimitir, porque hay mucho ruido. Y entonces la sensación que te queda es, esta decisión exactamente, ¿quién la ha tomado? ¿Quién? Mazón. El entorno de Mazón.
Alberto Núñez Feijóo, ¿quién ha tomado esta decisión? ¿Con qué lógica? Entonces, lejos de reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, yo creo que lo que hace es, por elevación, trasladar la crisis de liderazgo del Partido Popular Valenciano a una crisis de liderazgo del Partido Popular a nivel estatal. Joan. Sí, yo creo que esa es una conclusión a la cual fácilmente se puede llegar. Es decir, ¿por qué hemos tardado un año en llegar a donde estamos? ¿Qué ha ido pasando durante este año? La falta de reacción de Feijóo digamos, para atajar antes la crisis. Esa dependencia cada vez mayor de Vox, ¿no? Las encuestas, ¿no? Hoy, pues 40dB indica que intención directa de voto ya pasa Vox al Partido Popular. Es decir, realmente estamos en un escenario que las elecciones de Extremadura lo hacen más evidente. Decía ahora Antón, que es el liderazgo, digamos, de Guardiola ha sido claro al convocar elecciones y no querer depender de Vox y ver un poco, devolver la palabra al electorado, pero en muchos otros casos, por ejemplo en el caso de Aragón, se intenta mantener esa situación. Hay elecciones previstas en Castilla y León, después en Andalucía, es decir, ese ciclo electoral con un Vox creciendo perjudica básicamente al Partido Popular porque en el fondo fortalece al Partido Socialista. Porque el equilibrio de la derecha se traslada hacia Vox, esto lo que hace es hacer aún más fuerte el miedo que proyecta la hegemonía de Vox en los partidos, digamos, periféricos y en mucho electorado que podría ser abstencionista digamos, porque no está de acuerdo con el Partido Socialista, pero que puede movilizarse ante la amenaza de Vox. Es decir, es un escenario en el que estamos hoy donde el peor afectado por esa situación es el Partido Popular y el liderazgo de Feijóo. Yo creo que eso me parece bastante claro. Llegados a ese punto, lo más perjudicado, el liderazgo de Feijóo, que recordemos que hasta hace nada las encuestas le iban bien, es decir, que yo creo que sobre todo, no sé, pero Cristina, son por errores propios, ¿no? Más que por... Bueno, a veces es verdad que hay errores, como se dice en el tenis, ¿no? Que hay errores... No forzados. No forzados. Yo en general soy partidaria de hacer, como ha hecho María Guardiola, de devolver la palabra a los ciudadanos cuando la situación es ingobernable, cuando no sacas las cuentas y cuando es evidente que careces de mayorías parlamentarias. O sea, que esta efectivamente es una lección que deberían apuntarse muchos. Vox no solo crece en Valencia, es verdad que crece en el conjunto de España. Quiero decir con esto que la situación también en Valencia, aparte de que es verdad que la posdana ha ido alimentando a Vox, es una situación no solo devenida de la situación concreta en el territorio, sino de ámbito nacional. En todo caso, si vemos los sondeos, hombre, Feijóo podría estar preocupado por el ascenso de Vox, pero hoy por hoy lo que nos dicen los sondeos es que el bloque de la izquierda es el que no suma de ninguna de las maneras. Dejadme un momento, porque está aquí Muñoz Encinas. Ahora vamos a explicar con detalle la encuesta de 40dB para la serie El País, que ya la hemos estado citando ahora que hablábamos de los sondeos, pero primero voy a saludar a Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Corts Valencianas. Joan Baldoví, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días, Ángeles. Entiendo que ha seguido usted la declaración de Carlos Mazón y no sé qué le ha parecido. Me ha parecido Mazón en estado puro, una declaración absolutamente indigna, presentándose como víctima cuando él es el máximo responsable. Yo creo que insultando nuevamente a las víctimas, diciendo todo lo que él ha sufrido. Si ha sufrido a alguien, es alguien que ha perdido a su hija, que ha perdido a su hermano, que ha perdido a su padre. Y luego diciendo que estaba todo hecho y incidiendo una vez más en los bulos. Unos bulos derivando la responsabilidad en esa manera que tiene el Partido Popular, en ese patrón del Partido Popular de intentar siempre que la culpa lo tengan los demás. En el accidente del Albi, el maquinista; en el accidente del metro, el maquinista; en el accidente de Jack, el piloto. Aquí la EMED, la Confederación, vamos a ver, son bulos que la jueza con sus autos muy contundentes se ha encargado
tratado de desmentir categóricamente. Y luego, con una comparecencia que ha dejado muchas incógnitas, es decir, ha registrado ya, hasta ahora me informan hace un momentito que en el registro aún no se ha presentado la dimisión. ¿Va a ser una dimisión inmediata o va a ser una dimisión en diferido? ¿Se va a quedar de aforado? Yo opino que sí, que Mazón lo único que no quiere es quedarse sin el aforamiento, porque huye como ánima que se lleva el demonio de presentarse delante de la jueza de Catarroja. Y después, señor Baldoví, también el escenario que queda abierto, es decir, no ha habido convocatoria, no ha habido anticipación de elecciones, pero la persona que sea designada por el Partido Popular para sustituir a Carlos Mazón tiene que ser refrendada en les Corts Valencianas por esa mayoría de PP junto con Vox, y aquí es donde se abre el melón, porque usted que está allí, que está en les Corts, no sé yo si Vox va a preferir esto o va a preferir una convocatoria electoral. Pues esa es la incógnita, porque además el propio Mazón ha apelado a esa mayoría para que hicieran, para que eligieran un nuevo presidente para no tener que ir a las elecciones. Pero en todo caso es Vox, es Abascal quien decidirá si hay nuevo presidente o si hay elecciones, que es lo que debería hacer un presidente digno: dimitir y dar la voz, devolver la voz al pueblo valenciano para pasar página de una vez. Es decir, estos juegos de despachos no es lo que necesitan los valencianos. No necesitamos un nuevo Mazón, es decir, su amigo que lo ha defendido a capa y espada siempre. Yo creo que lo que necesitan los valencianos es pasar página, y para pasar página necesitamos ir a elecciones y devolverle la voz al pueblo valenciano. Y hay una cuestión, señor Baldoví, que ustedes se han desgañitado pidiéndolo en las Corts Valencianas, que es que explicara lo que estaba haciendo. Él ha reconocido así de manera genérica algunos errores, menos de los cometidos por la oposición, evidentemente, y lo digo irónicamente, y menos de los cometidos por el gobierno, pero él sigue sin explicar, más allá de que no modificó su agenda, sigue sin explicar nada. Efectivamente, no modificó su agenda, y un año después aún no sabemos. Veremos que hoy, con la declaración de Maribel Vilaplana, sepamos realmente a qué hora salió, qué es lo que hizo después. Y porque ahora, un año después, aún no sabemos lo que hizo nuestro presidente en las horas más críticas. Por tanto, yo creo que, insisto, a mí me ha dado vergüenza esta comparecencia en el que no ha desvelado realmente nada, y donde, insisto, hay escenarios abiertos que dependen de Vox, como ha dependido siempre. Es decir, recordemos que Vox es quien le ha dado, y Abascal es quien le ha dado oxígeno durante todo este tiempo. Sí. En fin, es el que ha mantenido a un presidente que le ha firmado a Vox lo que le han puesto delante. Ajá. Todo. Pues, señor Baldoví, yo agradezco que nos haya atendido. Muchísimas gracias y seguiremos hablando. Muchas gracias, Ángeles. Gracias. Para cerrar este bloque, porque tendré que despedir a los analistas de esta mañana, simplemente por recordar, porque ha salido en la conversación la fuerza de Vox, los resultados, la demoscopia de la que hablábamos. Hay encuesta de 40 dB para la SER y El País. Después de varios meses de baja, el PP ha conseguido invertir la tendencia y ampliar ligeramente su ventaja sobre el PSOE. Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo. Hola, Ángeles, buenos días. Y eso quiere decir que si hoy se celebraran elecciones, estamos hablando de elecciones generales, es que venimos de hablar de Valencia, pero pongámonos en la cabeza elecciones generales, el PP ganaría las elecciones con 2,2 puntos de ventaja sobre los socialistas. Sí, es el doble de diferencia que hace un mes, pero se debe solo al descenso del PSOE, ya que el PP está estancado, repite su estimación de voto, 30,5%. El Partido Socialista pierde 1,1 puntos en un mes y baja hasta el 28,3%. Es la primera vez desde junio, desde el estallido del caso Ábalos-Cerdán, que el PP consigue ampliar su ventaja sobre el PSOE. Desde entonces solo había ido decreciendo. Hay que tener en cuenta que el sondeo se cerró el 26 de octubre, es decir, antes del funeral de la Dana y también antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Y ahí sí que nos liga con lo de Valencia, y por eso lo estábamos hablando ahora en el análisis. La encuesta revela un nuevo ascenso de Vox, que logra su segundo mejor dato desde las elecciones de 2023. Gana 4 décimas y sube hasta el 17,1% en estimación de voto. El mejor dato de la serie lo logró hace un par de meses, en septiembre, con un 17,4%. De hecho, es la primera vez desde que se elabora este sondeo que Vox supera al PP en intención de voto. 17,8% frente a 17,6%. La intención de voto
por aclararlo estadísticamente, es la respuesta directa de los encuestados, el dato bruto, sin la cocina. La estimación de voto, en cambio, tiene en cuenta otras muchas variables y es el dato más creíble. El PSOE sigue siendo el partido con mayor intención directa de voto, un 21,9, un punto menos que en el barómetro anterior. El principal problema del Partido Popular sigue siendo la transferencia de voto hacia Vox. El 15,6% de los que votaron en 2023 al PP asegura que ahora votaría a la formación de Santiago Abascal. Es un punto más que en el barómetro anterior, así que sigue creciendo. Por contra, solo el 2,6% de los que dieron su confianza a Vox hace 2 años votaría ahora al PP. Son 6 décimas menos que hace un mes. El partido de ultraderecha sigue siendo la opción preferida entre los votantes de entre 18 y 44 años. El problema para Vox es que ese segmento de población es el menos dado a acudir a votar. Y algunos datos más para terminar. Se acabó la fiesta del agitador ultra Alvise Pérez. También sube unas décimas, llega al 1,6%, aunque seguiría fuera del Congreso. Sumar sube 2 décimas en estimación de voto hasta el 6,8% y Podemos 3 hasta el 3%. Por aclarar lo de los bloques que decía antes Cristina, PP y Vox suman el 47,6% de los votos en estimación de voto. PSOE, Sumar y Podemos 37,9, casi 10 puntos menos. Miguel, gracias. A vosotros. Me voy a la publicidad, voy a despedir a Cristina de la O y a Joan Subirats. Muchísimas gracias. Antón, Gracias no sé a ti vosotros. si despedirte. Adiós. ¿Tú puedes alargar hasta las 11? Sí, mujer, yo siempre a tus órdenes. Venga, así ya me lo gusta. sabes. Así me gusta. Es que no te lo he preguntado por WhatsApp y digo, se lo voy a preguntar en directo y así no tendrá posibilidad de decirme que no. Cristina, Joan, gracias y hasta la semana que viene. Igual. Porque vamos a alargar todavía más el abierto. Vamos a hacer un abierto hasta las 11 de la mañana porque todavía buscamos alguna reacción más sobre la dimisión de Carlos Mazón, pero también porque hoy ha empezado el juicio al fiscal general del Estado. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Han sido las palabras del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, en la comparecencia de las 9 de la mañana en la que ha anunciado su dimisión que nos decía ahora hace un momento el portavoz de Compromís en les Corts Valencianas, que todavía no está registrada. Es decir, vamos a ver cómo son estos tiempos, porque a partir de aquí empieza a correr el reloj, primero con la candidatura que pueda plantear el Partido Popular y las votaciones, una primera votación en la que necesitaría mayoría absoluta para salir investido presidente de la Generalitat, o si no ya en una segunda votación con mayoría simple, y si no saliera, pues convocatoria electoral, que es lo que no ha anunciado hoy el todavía presidente Carlos Mazón. Podemos saludar ahora a Diana Morán, es la secretaria general del Partido Socialista del País Valencià. Diana Morán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Entiendo que ha escuchado usted la intervención del presidente de la Generalitat. ¿Qué le ha parecido? Sí, por supuesto. ¿Qué le ha parecido? Bueno, yo diría que más allá de cómo acabe traduciéndose esa dimisión, porque efectivamente yo creo que la palabra dimisión tampoco la he escuchado en la comparecencia, yo diría que al menos hemos sentido alivio. Hay una parte de satisfacción, es insuficiente lo que hoy nos ha venido a contar, pero ya llevamos mucho tiempo pidiendo que esto ocurriera y creo que sobre todo para las víctimas, para la sociedad valenciana en general, va a ser un alivio. Pero de nuevo no sabemos y entendemos que no va a dimitir de todas las responsabilidades que tiene, que se va a cobijar en el escaño, que no va a salir del Parlamento precisamente por miedo a la justicia. Entonces es un fraude de solución que no es lo que necesita la comunidad valenciana, porque pretenden prorrogar un tiempo, ganar tiempo, y es un tiempo que ya no tenemos los valencianos y que no queremos darle. ¿Debería haber anunciado la disolución de las Cortes y convocatoria electoral? Por supuesto, porque a nuestro entender la mayoría parlamentaria que existe a día de hoy en el Parlamento ya no responde a la mayoría del pueblo y no puede, por tanto, robarle al pueblo la decisión de cambiar de rumbo. Quiero recordar que esta mayoría parlamentaria, conformada por Partido Popular y por Vox, son también parte del problema. Esa coalición negacionista que tiene un patrón común, que es la del recorte de los servicios públicos, mala gestión. En la Comunidad Valenciana se ha convertido en una nefasta gestión que ha costado vidas y muchas mentiras. Queda la Comunidad Valenciana, señora Morán, en manos de Vox, porque él ha hecho referencia todo el rato en la mayoría parlamentaria. Esa mayoría es de Partido Popular y Vox, pero es evidente que Vox es quien tiene la llave de permitir que la legislatura termine o que la legislatura vaya hasta el final.
Vox ha decidido esta legislatura y ha decidido las políticas de la Comunidad Valenciana desde el primer minuto. Quiero recordar que Mazón fue el primer presidente autonómico o el primer líder que había ganado unas elecciones en cerrar un acuerdo con Vox. En aquel momento lo llamamos el Pacto de la Servilleta porque lo cerraron 6 señores con una servilleta y ahí ya se compraron todas las líneas y el ideario de Vox. Después también para salvar a Mazón vino el Pacto del Ventorro con condiciones muy duras para los valencianos y las valencianas, que borran completamente las ayudas y el apoyo al colectivo LGTBI, a las mujeres. Han desaparecido la Comisión de los Derechos Humanos, o sea, cosas realmente alarmantes, y ahora volvemos a estar en manos de Vox. Y esto también señala, Ángel, si me lo permites, la falta de liderazgo de Feijóo. Ha pasado un año protegiendo a Mazón, aplaudiéndolo, diciendo que había hecho un buen trabajo, y después del funeral, cuando ha puesto ya un órdago al PP de la Comunidad Valenciana, ha sido incapaz de resolver el problema que tiene dentro de su propio partido y que se ha convertido en el problema de los valencianos y de nuevo en manos de Vox. Déjeme que vaya un momento a Radio Valencia. Julián, sigues ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. Porque ¿tú tienes algún detalle de las negociaciones que han tenido este fin de semana Vox y el PP para la sucesión? Sí, eso es un dato importante, revelador. Lo podemos confirmar. Se habrían producido contactos a nivel valenciano entre el Partido Popular y Vox este mismo fin de semana, mientras Carlos Mazón se refugiaba con su entorno más próximo en Alicante para tomar una decisión, en ese periodo de reflexión que se había dado. Se estaban produciendo ya, esa es la información, en reuniones a nivel valenciano entre responsables del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y responsables de Vox también aquí en la Comunitat Valenciana, en vías de lograr un acuerdo posibilitador para evitar ese desenlace final de unas elecciones anticipadas y que Vox pueda apoyar el nombre que ponga sobre la mesa el Grupo Parlamentario Popular para el relevo de Carlos Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat. Ese es el dato. Contactos este fin de semana a nivel valenciano entre el Partido Popular y Vox para tratar de flexibilizar y hacer viable ese apoyo de Vox en el Corts Valencianes. Julián, gracias. Un saludo. Diana Morán, están negociando ya Vox y el Partido Popular, el hombre o la mujer de consenso. Bueno, yo me atrevería a decir que han negociado antes con Abascal que con Feijóo. Y esa ha sido la tónica habitual de estos últimos años. Para vergüenza de Feijóo y para vergüenza de los valencianos y las valencianas tener que soportar un Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana vendido completamente a Vox, para que les produzca el escenario que más rentable electoralmente les supone, ¿no? Porque por mucha encuesta que hayan publicado en los últimos días, por mucho que hayan intentado vender la sensación de que el Partido Popular continuaría gobernando en la Comunidad Valenciana, lo cierto es que no quieren convocar elecciones porque saben que hay una mayoría social que los echaría, ¿no? Así que, bueno, antes o después llegará, antes o después votaremos, hablará el pueblo valenciano y dará la espalda a esta coalición negacionista que nunca ha pensado en el dolor de las víctimas, sino en su propio interés. ¿Está preparado el Partido Socialista del País Valencià para un adelanto electoral? Estamos preparados y somos la alternativa real. Con usted como candidata. Por supuesto. Bueno, es una cosa, y te agradezco la oportunidad de aclarar, para cualquiera que tenga duda, es para mí un gran honor ser ministra del Gobierno de España, pero sin ninguna duda mi prioridad es el pueblo valenciano y por tanto en el momento en que se active el calendario electoral no voy a tener otra prioridad. Tampoco la voy a tener ahora para seguir trabajando en esa oposición que le seguiremos haciendo y seguiremos reclamando unas elecciones que merecemos. Pues Diana Morán, secretaria general del Partido Socialista del País Valencià, gracias. Gracias a tú. Hasta luego. Voy a volver al juzgado de Catarroja porque hay más información sobre esa declaración que se está produciendo ahora mismo de la periodista Maribel Vidaplana ante la jueza que lleva el caso de la Dana, Adrián Sánchez. Sí, continúa declarando Vilaplana a esta hora y ha afirmado que no escuchó nada de las llamadas entre Mazón y Salomé Pradas y el resto de personas que hablaban con él porque, según explica, él se levantaba y se apartaba en ese reservado en el que estaban en el Ventorro, pero afirma que cuando volvía él no le transmitía nada y dice que ella no oyó en ningún momento de la tarde las palabras lluvia, Dana o Cecopi. Dice que el único comentario que él hace es algo de una foto, pero no sabe lo que significa. Dice que le escuchaba poco hablar, que él
él estaba más escuchando que hablando. Y después ha explicado un momento, porque ella recibió un vídeo sobre las inundaciones de Utiel en torno a las 5:30 de la tarde. Ha explicado que mientras Mazón estaba hablando por teléfono, ella vio ese link, pero no entró en la noticia. Asegura que contestó con un emoticono de sorpresa, pero que no entró en la noticia y mucho menos se lo enseñó a Carlos Mazón. De hecho, ha dicho que le atormenta no haber visto ese vídeo donde Utiel ya estaba totalmente devastado, porque si no se lo habría dicho a Carlos Mazón. Afirma que no era consciente de la situación y ha enseñado ese chat de grupo a la letrada de la Administración de Justicia para que pudiera comprobar que esto fue así. La jueza ahora mismo le ha ofrecido parar porque está llorando de forma muy intensa. Sin embargo, ella ha decidido seguir y continúa, pero se derrumba en muchas ocasiones en esta declaración. Adrián, gracias. Un saludo.